Hola, mis queridos compañeros de viaje. Hoy tengo un vídeo muy especial de un tema que a mí me importa mucho, de un tema muy profundo para mí. En este vídeo voy a abriros un poquito de mi corazón y la verdad que me ha costado un poco hacerlo porque es un tema tan profundo. A veces uno vive experiencias y cuesta explicarlas, ponerles palabras o nombres a esas vivencias que tenemos más allá de lo físico, en el mundo metafísico o místico, o como lo queráis llamar. Y hoy quiero hablar de este momento tan importante. Entonces, espero que os guste el tema. Tenedme un poquito de paciencia si veis que hablo algo lento, porque realmente me ha costado, os confieso que me ha costado poner palabras a esto que quiero compartir con vosotros hoy. Por cierto, gracias por estar aquí, gracias por vuestros likes, comentarios, compartir los vídeos y todo lo demás. Así que nada, sin más, empezamos. El día o el instante en que todo cambia o empieza a cambiar. Si este momento ha llegado a tu vida, alégrate. Has pasado al otro lado. Hay un instante de no retorno en nuestro proceso de despertar de conciencia y de elevación de conciencia. Es un punto en tu vida, que puede ser un momento, un día, que una vez que pasas por ahí, ya no hay vuelta atrás. ¿Cómo saber si has llegado a ese punto? Yo te pregunto, ¿sabes si has llegado a ese punto? ¿Has llegado a ese momento en tu vida? ¿Y por qué es importante saber si he llegado o has llegado a ese punto? Porque realmente una vez que uno llega a ese punto, ha pasado al otro lado. ¿Al otro lado de dónde? Al otro lado de una vida automática, dormida, a una muy diferente. Que aunque al principio o durante mucho tiempo pueda parecer que las cosas son parecidas a como las veías antes, realmente algo ha cambiado. Aunque generalmente las personas saben que algo ha cambiado. Cuando sucede esto, cuando uno tiene este momento tan importante en su vida, es como un enamoramiento. Este momento de despertar espiritual suele ser un momento de mucha fascinación, como una luna de miel, como un nacer de nuevo. Se ha llamado de muchas maneras, pero hoy no estamos hablando de cómo has llegado a este punto, porque probablemente pues has llegado a este punto por una noche oscura del alma, o simplemente porque sí, porque de repente te sucedió. Hay diferentes formas de llegar y cada persona es diferente, cada persona es un mundo. Pero lo más importante de entender es que desde este mismo momento tú tienes acceso a tu reinado. Y dirás, ¿pero antes no lo tenía? No, no lo tenías porque estabas dormido y no lo sabías. Estabas dormido y no tenías acceso a tu reinado. Pero en el momento en que esto sucede, es como que toda la configuración del universo cambia. Vives como ya en otra realidad, estás como en otra línea de tiempo. Has pasado a otra fase. Esto no significa que tú seas mejor que otros que todavía no han pasado a esa fase. Recordemos siempre lo que decía el Maestro Jesús, que a mí me parece muy oportuno: los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. O sea, que el hecho de que tú hayas pasado ya y otros no hayan pasado no te hace más importante, y eso más bien siempre es una percepción nuestra, es una especie de orgullo del ego que habría que dejar a un lado. La cuestión es que
No es tanto por la razón de si eres más o menos importante, la cuestión de que queremos saber por qué es tan importante este momento. En este momento uno inicia un viaje conscientemente y de alguna manera te conviertes como en el consentido del universo. Te conviertes en una persona que está totalmente protegida. Empiezas a ver cómo todo en tu vida, todo opera para bien. Algo que antes de este momento no habías visto. Que no significa que no fuera así, pero tú no lo habías visto. Tú ahora te has hecho consciente de ello. Y en el momento en el que uno se hace consciente de algo, es cuando eso empieza a ser real y se manifiesta en tu vida, ¿sabes? Porque algo que tú no eres consciente de ello, tú no lo puedes ver, no lo puedes creer. Pero en el momento en que lo crees, te haces consciente y lo crees, eso se manifiesta. De alguna manera es como una especie de bautismo. Un bautismo implica una especie de muerte y una resurrección simbólica, metafórica. No es que te estés muriendo realmente, sino que muere la persona o el personaje que eras antes y nace una nueva persona, que no significa que esa persona ya esté iluminada, sino que ya estás como en otra fase. Para explicarlo de otra manera, es como que este punto es como una toma de posesión energética, espiritual, metafísica de tu poder y de tu lugar. Es como que de repente conscientemente le dices al ego, el yo soy le dice al ego, a partir de ahora gobierno yo, a partir de ahora soy yo el que tomo las decisiones y tú simplemente estás aquí para hacer lo que tienes que hacer, pero obedeciendo mis órdenes y no al revés. De esa forma, no significa que hayamos superado al ego, significa que se ha hecho una declaración, una toma de posesión de tu poder como ser divino que eres, o sea, del poder de tu yo soy. Y desde ese mismo momento que tú haces esa declaración, aunque el ego va a querer seguir haciendo golpes de estado constantes en tu vida para gobernar según su parecer, de alguna manera tú ya has hecho esa declaración, ya está claro que es tu yo soy el que gobierna. Y para ilustrar esto que os estoy contando, quiero contaros, vamos a hablar de una historia maravillosa, que es la historia de la reina Esther. Porque la reina Esther llegó a ese punto en el que todo cambió en su vida. Bueno, y voy a poner el ejemplo de la reina Esther, pero podría poner el ejemplo de cualquier otro. ¿Os acordáis que hace unos meses subí un vídeo que se llamaba Método Rendición? El método rendición. Al final es algo parecido a lo que estamos hablando hoy. En tu vida puede que vivas diferentes noches oscuras del alma, diferentes despertares espirituales. Yo personalmente he tenido 3 noches oscuras del alma, 3 despertares diferentes, pero recuerdo perfectamente el día en que pasó esto que os digo, este punto de no retorno. Y en esa época yo tendría, pues no sé, como unos 21 años. Y recuerdo perfectamente el día en el que yo dije, a partir de ahora no reinará mi ego más. No lo dije con estas palabras, obviamente. A partir de ahora va a ser la divinidad dentro de mí, el ser que yo soy divino, el que va a gobernar mi vida. Ese día yo hice esa promesa, yo dije, no quiero vivir más como mi ego quiere vivir porque sé que me va a llevar por una vida que yo no quiero. Quiero vivir conforme a la vida que mi ser interior, que la parte sabia y divina que vive en mí, quiere, porque eso me garantiza una vida de éxito. No una vida sin desafíos, porque obviamente que he tenido desafíos bastantes y muy interesantes de todo tipo. Sin embargo, yo siempre he estado protegida
me he sentido guardada de una manera absolutamente mágica, pero que no lo es. En realidad, he visto cómo todo se amolda, todo se coloca, todo se reconfigura, todo se pone de tal manera para mi bien, de una forma asombrosa, Y ya no solo porque yo lo pida o lo asuma, sino porque sí, porque yo ese día hice esa promesa o ese decreto. Yo decreté que a partir de ese día mi vida no era del ego, era de mi ser interior, del yo soy, de mi Dios interno, de Dios que vive en mí, del universo. Yo le dije, yo ya no quiero vivir a mi forma, quiero vivir a la forma en la que he venido a vivir esta vida. Desde ese día, o puede que incluso desde antes, pero yo sé que desde ese día hubo un antes y un después. La razón que me llevó a mí a tomar esa decisión, como os digo, cada persona va a tener unas circunstancias diferentes y esas circunstancias le van a llevar a un punto. Pero para que uno pueda tomar esa decisión y quiera tomarla, porque no es una decisión que se tome obligado, nadie te puede obligar. Tú no puedes engañarte a ti mismo, no puedes engañar a tu ser interior. Para poder tomar esa decisión tienes que estar realmente convencido de lo que estás haciendo. O sea, tienes que creer lo que estás haciendo, tienes que saber lo que estás haciendo, tienes que conocer el ser que vive en ti y confiar en ese ser con tal magnitud, con tal totalidad, que no te importe entregarte a su voluntad perfecta. Claro, el problema es que ha habido muchos engaños con lo de la voluntad perfecta de tu ser interior, ¿no? Porque las religiones nos han engañado con, no, porque la voluntad de Dios es esto, aquello, un montón de normas absurdas, retrógradas, rancias, prohibiciones y un montón de cosas que no tienen ningún sentido y que ya todos sabemos cuáles son y que no vienen a cuento. Pero uno tiene que, independientemente de toda ese ruido externo de las religiones institucionalizadas y tal, y esas normas absurdas de hombres, uno conoce la esencia de su ser. Uno ha tenido un encuentro con su ser, y cuando tienes un encuentro con la divinidad, un encuentro real, con el amor divino, por eso os decía, es como una luna de miel. Ese día, ese momento, es tan profundo, tan extático, yo no sé cómo decirlo, que sabes que no quieres estar en ningún otro sitio en este mundo, salvo allí. Y entonces comprendes los salmos del rey David, cuando decía que no quería estar en ningún otro lugar, que el único lugar en donde se sentía pleno era en la presencia de la divinidad, en la presencia de Dios, del cosmos, del todo, de ti mismo, que eres Dios. Entonces, cuando llega ese momento, todo cambia en tu vida y todo empieza. Es como si empezaras una aventura, un camino, un viaje de no retorno. Ya no puedes volver atrás. Ya no puedes. Y si en algún momento tienes dudas, flaqueas, en el sentido de que pasas miedo porque no dejas de tener este cuerpo, el ego sigue ahí, no desaparece nunca. Si tienes momentos de desesperación, de temor, de angustia, siempre va a venir la ayuda oportuna. Siempre. Yo puedo deciros, voy a cumplir 46 años
ahora en noviembre. Desde los 21 años que esto pasó en mi vida, que hice esta promesa, porque bueno, yo mi primer despertar lo tuve con 19 años. Despertar fuerte, porque ya anteriormente ya había tenido momentos místicos, pero mi verdadero despertar fue ahí. Luego tuve otro posterior con 22 años y luego he tenido otro ya mucho más mayor, con 42 años. Bueno, pues lo que os digo, cuando yo tuve ese despertar y ese momento, estaba completamente... O sea, después de eso no puedes ya volver atrás, no puedes, es algo, no puedes vivir más sin ese... no puedes prescindir de lo que acabas de conocer. Es un estado absoluto de amor y de enamoramiento. Te das cuenta de que no hay nada que tenga sentido fuera de la presencia de la divinidad, fuera de vivir una vida totalmente conectado con la divinidad que vive en ti y con tu propósito de vida o misión de vida o para lo que has venido a este mundo. No te cabe en la cabeza otra vida. Eso no significa que haya que interpretarlo como, no, ahora vas a tener que llevar una vida sin disfrutar, sin pasarlo bien, sin conocer, sin experimentar. Todo lo contrario. Eso es lo que dicen las religiones. Eso es lo que dicen las religiones, que encorsetan, castran a la gente, controlan a la gente. Nada que ver. Puedes experimentarlo todo. Todo lo que quieras puedes experimentar y vivir y disfrutar. No hay nada malo ni bueno. Simplemente con conciencia. Con la conciencia de decir, ¿esto que estoy haciendo le hace mal a alguien? No. ¿Me hace mal a mí? No. Inclusive a veces hacemos cosas que pueden ser perjudiciales para nosotros mismos, pero las hemos vivido para experimentarlas y aprender, porque estamos en un proceso de experimentación, tenemos que aprender y vamos a cometer errores y de ellos vamos a aprender y vamos a elevarnos. No vivimos en este proceso para ocultar, para vivir como seres perfectos, lo decimos muchas veces. Estamos creciendo, experimentando y viendo para dónde vamos y siguiendo el camino que nuestra esencia nos va dictando. Entonces, en el momento en que esto sucede en tu vida, no te das cuenta de que no tiene sentido otra cosa que vivir la vida así. ¿Por qué te llega este momento? Bueno, porque has tenido un encuentro real con tu ser interior. Porque es la única manera de que tú puedas decir algo así. Que tú puedas entregar todo y decir, mi vida para esto. Consagro toda mi vida a lo que he venido a hacer realmente. Que es lo que mi alma quiere. Que no es ningún sacrificio. Aunque la palabra sacrificio no es mala. Está mal interpretada porque como se ha tergiversado todo tanto, pero la palabra sacrificio significa sagrado oficio. Que no es malo. Pero como antiguamente o muchas veces es sagrado oficio, nos han querido decir que es un montón de cosas como negarte, no disfrutar, no reír, no gozar de la vida, de tu cuerpo, de todo. No, a negar la carne como si la carne fuera mala. No, 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 no. La carne es tan espiritual como los electrones que también están en la carne. La carne es tan espiritual como una meditación, como el pensamiento. Todo es espiritual. El problema ha sido esa división entre lo espiritual y lo no espiritual. O sea, que hay cosas que están mal porque son de la carne y cosas que están bien porque son del espíritu. Pues no, no hay nada bueno ni malo. Todo es maravilloso y hemos venido aquí a disfrutar de la vida que se nos ha dado. Y es que es absolutamente absurdo que nos hayan dado un cuerpo para disfrutarlo y no podamos disfrutar. ¿Qué pasa? ¿Que Dios es un psicópata masoca? ¿O el universo? Siempre lo digo. No lo es. ¿Nos damos cuenta de que no tiene ningún sentido? Entonces, lo que os digo, cuando uno llega a ese punto, ya no puedes volver atrás. Y llegas al punto en el que realmente de alguna forma, por eso digo que es como un bautismo,
o como un nacer de nuevo, dices, ya no me importa nada, si tengo que morir, moriré. Y no en el sentido literal, pero realmente tu vida ya no va a ser la misma que antes, ya no vives para lo que vivías antes, vives para tu alma, para tu ser interior, vives para lo que has venido a vivir. Por eso la reina Esther dijo, si tengo que morir, moriré, en Esther 4:16. Y entonces esta historia de Esther es muy, muy interesante y os la voy a ir contando para que veáis qué es lo fascinante que es y cómo se cumple lo que os estoy diciendo, que una vez que uno tiene este instante, pasa por este instante, por este voto, por esta promesa o esta declaración, todo en la vida cambia y el universo no deja de operar a tu favor. Aun con todo, el universo siempre opera a tu favor. Siempre. Lo que pasa es que ahora te das cuenta, eres consciente. Yo sé que muchas personas que están viendo esto habéis pasado de alguna u otra manera por esto. Quizá no lo hayáis dicho conscientemente o no hayáis hecho esta afirmación o hayáis decretado o estipulado o manifestado con vuestras palabras y vuestro pensamiento que a partir de ahora vuestra vida va a ser la vida que vuestra alma quiere vivir y no la que el ego quiere vivir. En el mismísimo momento que uno que hace eso, ha pasado a otro lugar. Ya estás en otro estado, en otra liga, vamos a llamarlo así. En otra liga, estás en otra. Sin embargo, eso no significa que todas las personas hayan pasado o no por este punto, no sean igual de espirituales e igual de todo, o sea, no sean parte del todo igual que cualquiera de nosotros. Simplemente, en ese momento tú te das cuenta, eres consciente de esto en tu vida y de repente también empiezas a adquirir empiezas a ser consciente de tus dones espirituales que los puedes usar. Se te activan dones, se te activa se te activa toda la armadura espiritual. Algo que antes lo tenías dormido. Bueno, pues sin más, os voy a dejar con esta historia de Esther, que como sabéis, la interpretamos siempre psicológicamente, como todo lo que está en la Biblia, que no es literal, es psicológico. Vais a ver cómo la vida de Esther es espectacular. Quiero aprovechar para comunicaros que estoy preparando unas sesiones de estudio. Ya os dije, ¿no?, que íbamos a hacer como un grupo que lo llamé el viajero místico, de todos aquellos que queráis aprender más de estos temas metafísicos. Entonces estoy planeando hacer unas sesiones una vez cada 15 días online conmigo a través de Google Meet probablemente, y en las que profundizaremos en más temas de metafísica, estudiaremos la Biblia, diferentes pasajes en su significado psicológico, interpretándolo en su significado psicológico, de manera que también todos juntos podamos estar ahí y aportar cada uno lo que ve y aprender juntos del tema. Entonces, bueno, haré un anuncio para todos aquellos que se quieran apuntar. Obviamente los cupos son limitados porque no podemos estar demasiadas personas en estas reuniones, ya que si no sería imposible la participación. Pero bueno, espero que al menos las personas que sí estáis de verdad interesadas podáis acceder al curso. Mi intención es hacerlo cada mes, cada 15 días un encuentro, y habrá una aportación mensual. Así que nada, os haré un anuncio, lo anunciaré correctamente, lo anunciaré concretamente en el canal y luego lo único que vais a tener que hacer es mandarme un correo electrónico para decirme estoy interesada o interesado en formar parte del equipo.
del grupo de aprendiz de místico. Bueno, pues empezamos. Yo os animo, si no os conocéis la historia de la reina Esther, que os la leáis si queréis en la Biblia, que es un libro entero que lo tenéis en el Antiguo Testamento. Pero bueno, dicho esto, yo la voy a intentar contar para que se entienda más o menos la historia, ¿vale? Así que yo voy a empezar a leer, pero no la voy a leer entera porque es que es un libro entero y es muy largo y se haría larguísimo el vídeo, así que lo que voy a hacer es leer fragmentos, pues parafraseando, interpretando lo que dice, ¿vale? Las cosas que yo voy destacando, pero vamos, que no tiene desperdicio este libro. Puedes sacarle muchísimo jugo a esta historia y su interpretación psicológica, por supuesto, porque nosotros, como repito siempre, y como decía Neville Goddard, no interpretamos la Biblia literalmente, sino psicológicamente, porque todo lo que está pasando aquí, en estas historias, es lo que pasa en nuestra mente, porque todo es mente, son arquetipos mentales. Dicho esto, adelante. Allá voy. Empiezo. Esther, capítulo 1, versículo 1. Aconteció en los días de Asuero, que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días. Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días, en el patio del huerto del Palacio Real, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Bueno, en este banquete que hizo el rey, cuando llegó el 7º día, dice aquí: asimismo, en el versículo 9, la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. Y entonces, en el 7º día, dice aquí, el versículo 10, en el 7º día, estando el corazón del rey alegre de vino, mandó a Mehumán Bizza, mandó a los 7 eunucos que servían delante del rey Asuero que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió de ira. Entonces preguntó el rey a los sabios, que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey a todos los que sabían la ley y el derecho, y estaban junto a él varios sabios, 7 príncipes de Persia y de Media, que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Y a estos les preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti, según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Bueno, pues para haceroslo rápido, vamos a explicar esto un poquito. Vamos a interpretar psicológicamente este pasaje. ¿Qué pasó aquí? Os explico. El rey Asuero es el yo soy, el símbolo del reinado, la divinidad, ¿vale? El yo soy, nuestra esencia, nuestro ser interior. Simboliza el que reina. ¿Quién es la reina Vasti en esta historia? Bueno, la reina Vasti es la que tiene que acompañar al rey y de alguna manera servirle en lo que él le dice. Si le dice tienes que venir a la fiesta, pues ella tiene que ir a la fiesta. No tiene nada que ver con la servidumbre de una mujer hacia un hombre ni nada por el estilo. Por eso digo que no hay que interpretar literalmente las historias. Esta reina, en realidad, debería simbolizar nuestra voluntad de hacer lo que el yo soy quiere. Entonces, ¿qué sucede aquí? El yo soy quiere una cosa para tu vida.
Pero, en este caso, ¿qué sucedió? Que la reina Basti, que la podemos, que simboliza realmente al ego, no quiso obedecer la voz del alma, la voz del yo soy. No quiso presentarse. En ese momento, ¿qué hace el yo soy? ¿Qué hace el alma? Pues ahora os lo vamos a leer, pero deciden sustituir a la reina Esther por otra reina que sí haga la voluntad del yo soy. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Está claro que significa la decisión que uno toma en esta vida de hacer lo que tu ser interior quiere o no hacerlo. La consciencia puede obedecer al ser interior, la consciencia que es femenina, va a obedecer a tu ser interior que es el rey, Asuero, o va a obedecer al ego. ¿Quién es el ego? Es la reina Basti. Va a estar haciendo lo que la reina Basti dice, que es lo que quiere el ego. O la consciencia va a hacer lo que quiere el rey. Entonces la consciencia tiene que estar, de alguna manera, nosotros somos los que decidimos si vamos a hacer la voluntad del ego o la voluntad de nuestro yo soy. Entonces, si vamos a grabar en nuestra consciencia la programación de creer lo que realmente somos y de hacer lo que realmente hemos venido a hacer, o vamos a grabar en nuestra consciencia o dejar que nuestra consciencia tenga grabados un montón de mandatos, de ideas y de creencias limitantes que nos hacen alejarnos de la voluntad de nuestro yo soy, que es el verdadero rey, ¿vale? O lo que vamos a hacer, o en cambio vamos a reprogramar nuestra mente subconsciente, que es femenina, enseñándola que hay que hacer la voluntad del yo soy. Y esta es Esther. Esther es la reina a la que van a elegir para sustituir a la reina Basti, que simboliza al ego. Esther simboliza la voluntad de la persona, lo que es tu parte humana, que decide hacer en ese momento de la vida, tomar la decisión de seguir los decretos de tu alma, la voz de tu alma, el propósito al que has venido realmente. Entonces, directamente se publica que la reina Basti es depuesta de su puesto y se busca a una nueva reina. Se busca a una nueva energía femenina que trabaje armónicamente con la voluntad de tu yo soy, que es la voluntad del rey. ¿Qué sucede? Que como siempre hemos dicho, el yo soy y la energía femenina, que es la consciencia, en realidad son uno. En realidad trabajan como un equipo. En realidad todo es parte del universo. La única cosa es que hay que vivir armónicamente. Entonces, ¿qué sucede aquí? Pasadas estas cosas y ya sosegada la ira del rey, dijo a sus criados y a sus cortesanos que busquen al rey jóvenes vírgenes de buen parecer y ponga al rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de el eunuco Hegai, del rey, guarda de las mujeres y que les dé sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Basti. Entonces aquí ya estamos viendo cómo el yo soy empieza a trabajar en la vida de la persona para hacer que se deponga el poder del ego que está influyendo a la consciencia de manera negativa y se busque alguien que esté armónico con la voluntad del yo soy y que esa energía femenina sea una energía femenina acorde con el yo soy, que se grabe la consciencia con decretos, órdenes, afirmaciones positivas que sean acordes a la voluntad de tu alma y no cosas
que tienen que ver con el ego. Todos podemos manifestar, amigos, cosas de todo tipo, las que quiere el ego o las que quiere el yo soy, utilizando la energía femenina. Estas mujeres reinas simbolizan de alguna manera esa energía femenina. Tú la puedes reprogramar como algo positivo, como algo que te va a llevar a buen término porque es la voluntad de tu ser y a lo que has venido, o la puedes programar con deseos y caprichos del ego, que pueden estar bien o pueden estar bien a corto plazo y ser muy bellos como la reina Basti y muy superficialmente atractivos, pero que a la hora de la verdad, cuando nosotros seguimos los decretos del ego, los deseos del ego y agradamos a ese miedo que tiene el ego a ese ser, a ese cerebro reptiliano, a esa amígdala que lo que hace es buscar sobrevivir y que siempre tiene miedo. Entonces, cuando nosotros buscamos agradar a ese pequeño niño interior herido que solo busca sobrevivir y no le importa a quién destruya en medio del camino, ni hacer el mal, ni le importa nada, porque solo piensa, tiene tanto miedo que solo piensa en sobrevivir. Cuando nosotros hacemos eso, lo que nos pasa al final es que nos quedamos, nos dejan tirados en medio del camino. Decimos aquí, es como, el coche me ha dejado tirado, se ha roto en medio de una carretera en el desierto, ¿no? Pues eso es lo que sucede, que cuando vivimos conforme al ego, por mucho que parezca que sí, que estamos manifestando todo lo que el ego quiere, de repente llegamos un día en el que estamos celebrando el mejor momento de nuestra vida y nos deja tirados en el camino. Nos damos cuenta de que todo eso no lo tenemos, de que no es real, de que no nos ha hecho felices, de que no está presente cuando lo necesitamos. Que la vida que hemos elegido hacer siguiendo las pautas del ego, pues no nos da la satisfacción que nosotros queríamos tener. Y tampoco estamos cumpliendo con el propósito de nuestra alma finalmente. Aunque realmente siempre digo que lo estamos cumpliendo porque eso nos va a hacer pasar una noche oscura del alma que nos haga despertar y decidir cambiar. Que es un poco lo que le pasa al rey Asuero, que se enfada porque ve que no puede contar con la reina Basti, que le ha dejado tirado en el mejor momento, que le ha dejado tirado en el momento más importante de su carrera, que no estaba para cuando tenía que estar, que no era consistente. Eso es lo que nos pasa cuando buscamos construir nuestra casa, como decía Jesús, sobre arena y no sobre la roca. Que cuando llega el momento más importante y la hora de la verdad, no tenemos nada. Nos hemos quedado solos y no tenemos nada. Nos sentimos separados, solos y sin apoyo, porque el ego no te va a llevar nunca a ningún lugar que tú quieras. En el fondo, a ningún lugar que en el fondo te vaya a hacer feliz. Entonces, se ponen a buscar una nueva reina entre las vírgenes y doncellas de todo el reino del rey Asuero, que era bastante inmenso. En medio de todo eso, pues aparece la historia de la reina Esther, que es una historia fascinante, como os digo. La reina Esther, hija de su tío, porque era huérfana, es decir, que su tío la había adoptado, no tenía padres, era una joven de hermosa figura y de buen parecer, dice el versículo 7 del capítulo 2. Cuando su padre y su madre murieron, su tío Mardoqueo la adoptó como hija suya. Bueno, Mardoqueo dicen en el versículo 5 que era un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis y del linaje de la tribu de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con el rey, con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Así que bueno, este judío Mardoqueo ya tenía su historia, que era el tío de la que será reina, que es Esther. Aquí hay algo importante que vamos a interpretar también psicológicamente, y es lo siguiente. ¿Qué simboliza en la Biblia el pueblo judío? El pueblo de Israel, ¿vale? Benjamín era uno de los hijos de Jacob, que es, como sabemos, Jacob, Dios le cambió el nombre por Israel. ¿Qué significa el que lucha con Dios? Que es muy importante este punto del que lucha con Dios, porque no es que luches en el sentido de una pelea, sino que
entras en un entendimiento con tu creador a través de una noche oscura del alma y un despertar de conciencia. Y las dos voluntades entran en un acuerdo. Por eso decía que es un trabajo en equipo, que trabaja tu voluntad, trabaja la conciencia y trabaja tu ser interior. Es un trabajo en equipo de tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fijaos que empezó la historia diciendo que era el tercer año del reinado de Mardoqueo. Todo tiene un simbolismo, todo. Entonces, como os decía, ¿qué simboliza el pueblo judío en la Biblia? El pueblo judío en la Biblia no significa que por ser judío y haber nacido de sangre y carne judío seas especial, seas salvo o nada por el estilo, o seas un ser humano de primera categoría o algo así, como mucha gente se ha pensado al interpretar la Biblia literalmente. Nada que ver. Aquí en la Biblia no hay nada literal, es todo metafísico, es todo psicológico, es todo simbólico. Significa simplemente las personas. Los judíos significan las personas que han despertado su conciencia y que han pasado por este paso del que estamos hablando hoy en este vídeo. Han entregado su vida a su yo soy, han decidido vivir su vida conforme a lo que su alma anhela, al propósito de su alma, y no conforme al ego. Eso significa, nada más. Significa las personas que han decidido vivir una vida conforme al espíritu también, y no solamente una vida siguiendo los decretos del ego. Eso es lo que significa el pueblo de Israel o el pueblo judío en la Biblia. Toda interpretación fuera de esto no tiene ningún sentido. Todos somos seres humanos, todos vamos a despertar y simplemente en la Biblia lo llama así a todos aquellos que van a despertar. No hay ningún favoritismo al respecto ni nada por el estilo. Puede despertar cualquier persona, haya nacido donde haya nacido, porque todos somos hijos de un mismo Dios, si lo queréis llamar, parte de un mismo universo, uno, todos somos uno con el todo, y las nacionalidades y las fronteras y todo eso solo son inventos de el ego, que solo trata de separar a la gente y de traer enemistad, confusión, elitismo, jerarquías que no existen para nada en el universo. De hecho, fijaos los conflictos que tenemos actualmente en el planeta, que bueno, que ya llevan mucho tiempo, pero ahora se han desatado. ¿Por qué? Pues porque tenemos un problema de identificación con lo que el ego dice de las nacionalidades, de las razas, de las religiones, que todo eso no existe en el universo, que todo eso no es más que tonterías, no es más que mentiras y encorsetamientos, que no importa si una persona ha nacido aquí o allí, si es judía, si es musulmana, si es palestina, no importa de dónde seas, eres un ser humano y valioso simplemente por ser parte del universo, porque eres un ser sintiente y eres uno con el todo. No hay más. En la Biblia, cuando habla del pueblo de Israel como el pueblo elegido, se refiere a los despiertos, y no es que solo los israelitas o los judíos vayan a despertar, no, va a despertar toda la humanidad. Toda la humanidad estamos viendo un despertar de conciencia y cada vez más personas, como sabemos, estamos despertando y están despertando, y muchas más que van a venir. Así que, dicho esto y hecha esta puntualización que me parecía muy importante, seguimos. Entonces la reina Esther era una mujer que al ser sobrina de Mardoqueo, por supuesto, también era una mujer despierta. Eso es lo que significa. Energía femenina despierta, no energía femenina del ego, en sombra, en su parte desequilibrada, sino energía femenina despierta y consciente. Entonces sucedió que, bueno, hubo este mandato y Esther fue una de las que formó parte de todas estas doncellas que estuvieron un año preparándose para que el rey Asuero eligiera entre todas ellas a la que iba a ser la reina. Entonces Esther fue llevada a la casa del rey, y aquí empieza el periplo de la vida de Esther, el viaje del héroe de su vida. Aquí empieza la persona que realmente quiere hacer la voluntad de su yo soy, que es una persona que ya ha despertado y ha decidido que sí, que va. Porque, oye, esta doncella viviendo tan a gusto con su tío, que de repente se la lleven a vivir un año entero con gente extraña en el palacio del rey,
con un montón de mujeres, hacerse un montón de tratamientos de belleza para luego estar preparada y a ver si le elige o no el rey. Bueno, era fuerte, ¿no? De la noche a la mañana que te saquen de tu familia y te lleven ahí, pero así es el viaje del héroe. Te pasan cosas fascinantes y maravillosas, pero a la vez tú sales de tu zona de confort, de comodidad, de los mimos y cuidados y cariños de tu tío y de repente te encuentras pues un poco sola ante un montón de personas que parecen extrañas, pero que finalmente van a convertirse en una especie de gran familia para ti, pero al principio pues no son nadie, o sea, son extraños para ti. Y probablemente personas de otras culturas que no conoces y porque no todos los que estaban allí eran del pueblo judío. Y tampoco estaban todos despiertos, ni todas despiertas, entre todas las personas que había allí y entre todas las doncellas que estaban para ser una de ellas escogida por parte del rey en su momento. Entonces, dice aquí que Esther no declaró cuál era su pueblo ni cuál era su parentela, porque Mardoqueo, su tío, le había dicho que no lo dijese. Y cada día su tío Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Fijaos, amigos, a veces enseguida que despertamos nos ponemos a contarle a todo el mundo lo que nos ha pasado y a hablar más de la cuenta, cuando en realidad es algo interno que tenemos que esperar al momento justo para declararlo. No es que nos escondamos, pero tampoco hay por qué ir por ahí diciendo cosas. No hay por qué ir por ahí en primer lugar contando todo. Por eso muchas veces Neville decía, no le cuentes a la gente tus sueños, no cuentes lo que tú quieres manifestar. Es mejor guardar silencio y esperar que las cosas vayan sucediendo. Y esto fue un consejo que le dio Mardoqueo a su sobrina. Mardoqueo aquí, amigos, podemos asemejarlo a como esa intuición que hay dentro nuestro que nos habla, al Espíritu Santo en la Biblia, que es como esa parte que se comunica con nosotros y con la que podemos conectar y que es parte de Dios y parte de nuestro yo soy, pero que nos habla y nos cuida y está ahí y es la que muchas veces a través de la que canalizamos la información que viene del todo. Entonces, Esther, pues como digo, no había dicho nada y, dice que después de 12 meses, en el versículo 12, fijaos que son 12 meses, 12 es un número maravilloso que simboliza totalidad y que además sumado es 3. 3 de nuevo, 12 y 3. Entonces dice, en el versículo 12 casualmente dice que después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres, entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa de las mujeres y no veía más al rey salvo si el rey la quería y era llamada por su nombre. Entonces el rey iba conociendo a cada una. Cuando habla de los atavíos y los perfumes, que 6 meses con óleo de mirra, 6 meses con perfumes aromáticos, lo que tenemos que entender es que estamos pasando un proceso de despertar espiritual, pero tenemos que pasar un proceso de limpieza y de embellecimiento y de sanidad. Yo esto quizá debería decirlo más en el canal, pero lo digo poco. Para poder manifestar realmente cosas maravillosas, plenas y que no vayan en contra de nuestra propia vida finalmente, es importante haber hecho primero un proceso de limpieza de todas las motivaciones del ego que no son positivas para nosotros. Un proceso de limpieza del ego y un proceso de sanidad de nuestro niño interior. Porque cuando venimos y utilizamos todos estos métodos de manifestación, la ley de la asunción, la ley de la atracción, usamos todos estos métodos tan poderosos y mágicos, es cierto que funcionan y los puedes utilizar aunque tú no hayas sido limpiado previamente. Lo puedes hacer, pero si uno no ha sido limpiado previamente, lo más probable es que esas motivaciones no sean las mejores y finalmente te pase
que te encuentres en un lugar donde tú no querías, que lo has manifestado sí, pero finalmente no es lo que tú querías. Entonces es muy importante hacer esta limpieza, que puedes utilizar diferentes formas, ¿no? A través de la hipnosis, del PNL, por ejemplo, a través de la meditación, a través de terapias, a través de hacer un proceso de sanidad del niño interior, a través del árbol transgeneracional, a través de muchas maneras puedes hacerte una limpieza de tus heridas del pasado. No significa que vayas a limpiarlo todo, pero por lo menos tener claras tus motivaciones y tener claro que tú quieres estar alineado con lo que tu ser interior y tu alma quiere y no con lo que el ego quiere, porque has entendido y has tenido ese encuentro que te dice que ya no quieres otra cosa en esta vida que estar en la presencia de la divinidad que vive en ti y no quieres vivir otra vida que no sea la que tú has venido realmente a vivir. Por eso, en el momento que pasa esto, tu vida empieza a ser un gran viaje y una aventura como le pasa a la reina Esther. Un gran viaje y una aventura porque ella ya había tenido este encuentro que os digo de entender que no quería otra cosa que vivir la vida que su yo soy tenía planeado para ella, que ella misma tenía planeado, porque su yo soy es ella misma. Entonces, llegó el día en que la reina Esther fue llevada delante del rey Asuero, versículo 15, a la casa real, y esto fue en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. O sea que Mardoqueo ya llevaba 7 años reinando. Y el rey amó más a Esther que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Este fue el momento en el que se manifestó lo que ya en su día el rey Asuero dijo, que no iba a reinar nunca más Vasti, sino que iban a buscar una reina que fuera acorde a la voluntad del yo soy y del alma, a la voz del alma de cada uno. Entonces, ¿qué pasó? Que esta reina Esther, este espíritu femenino, esta conciencia, estaba armónicamente, esta voluntad humana, que era la reina Esther, estaba dispuesta a programar la mente, a sanar la mente, para que sea una mente y una conciencia que vaya acorde a los deseos del alma y no del ego. Simplemente esto. Por eso el rey, el yo soy, se agradó de ella y desde ese momento la tomó como reina. Entonces ese es el día que se manifiesta el reinado de Esther. Por eso os decía que ese es el día en el que de repente ves manifestado tu reinado. Pero ya desde antes, Esther ya estaba de alguna manera predestinada porque salió de la casa de su tío y estuvo un año con un montón de cuidados y de tratamientos, preparándose para llegar al momento de la manifestación. Pero ya desde el primer momento ella estaba cuidada y estaba protegida en la casa de las mujeres del rey. Por lo tanto, aquí simplemente se cumple el momento de manifestación, la toma de posesión del reinado de Esther. La hacen reina y la ponen una corona. ¿Por qué? Porque ella ha decidido que su vida va a ser la vida conforme a lo que su alma ha tomado, lo que su alma ha deseado, el propósito de su alma, conforme al propósito de su alma. Pero no basta con esto, amigos, porque una vez que ya ella toma posesión, el viaje continúa y no dejan de pasar cosas alucinantes, fascinantes y poderosas, y ella ya está en el camino de su misión de vida, el cual tiene mucho que ver con ayudar a otros muchos a despertar y a crecer espiritualmente. No viene aquí simplemente a servirse a sí misma o a servir a su marido o a servir a su tío o a su propia familia. No, ella viene aquí a hacer algo por este mundo. Ella viene aquí a alumbrar su vida y a alumbrar el mundo y a traer y a crear cosas maravillosas para la evolución de la humanidad. A eso viene la reina Esther y para eso ha sido llamada. Y como ella ya tiene claro que ya pasó por ese momento, ese punto importante, ese instante en el que lo entregó todo,
en el momento en que lleguen pruebas y desafíos, ella no va a dudar. Ella no va a dudar porque ha tomado una decisión. Y esto lo vamos a ver más adelante, hasta que aparece en la historia, nos aparece un nuevo personaje, que es Amán. Amán simboliza de alguna manera el mal, de alguna manera el ego que no quiere renunciar a su poder. Amán simboliza de alguna manera el inconsciente colectivo con creencias limitantes, encorsetantes, que están agarradas a la supervivencia. Y entonces este Amán quiere destruir todo aquello que tenga que ver con el despertar de la conciencia, y en este caso, como lo dice la Biblia, pues quería destruir al pueblo de Israel, a todos los judíos. Simbólicamente significa que no quiere que haya un despertar de conciencia. ¿Por qué pasa esto? Bueno, amigos, porque hemos venido a experimentar y el mal es parte de este juego o de este experimento que estamos viviendo. Si no hubiera un mal, si no hubiera como dicen la cábala, un satán, pues nosotros no tendríamos cómo elegir entre el bien y el mal para poder elegir con nuestro libre albedrío el bien. Esto lo he explicado varias veces. Entonces es necesario que esté el mal, pero el mal de alguna manera también sirve al universo porque es necesario para que nosotros dentro de este mundo dual sepamos lo que vamos a hacer y seamos capaces de elevarnos por encima de ello. ¿Qué sucede? Para haceroslo un poco corto y no complicar la historia, pero la verdad es que la historia es fascinante y la verdad, mira, si queréis y os gusta, yo puedo hacer una segunda parte de esta historia, porque la verdad es que es maravillosa y no tiene desperdicio. Pero bueno, para haceroslo corto, Amán quiere destruir a Mardoqueo porque le tiene muchísima envidia y también a todo el pueblo judío. Entonces Mardoqueo le dice a Esther: ha llegado el momento de que tú cumplas con el llamado por el cual fuiste nombrada reina realmente. Ha llegado el momento, porque este Amán quiere destruirnos a todos, los que estamos aquí, a todos los judíos que estaban en esa zona del reinado del rey Asuero. De hecho, el rey Amán engañó al rey Asuero e le hizo que decretase que fueran destruidos todos los judíos, todos los del pueblo de Israel que estaban en su reinado. Este Amán lo que hizo fue difundir mentiras, tergiversar, manipular, lo que se hace muchas veces, al rey y engañarle para que destruyera al pueblo, a los despiertos, vamos a llamarlo así, ¿no? Para que fuera en contra del despertar de conciencia. De alguna manera, esto no es nadie en concreto, no simboliza que haya personas que estén ahí detrás de ti para destruirte, no. Esto todo está pasando en la mente del ser humano, ¿vale? ¿Qué es esto? ¿Qué simboliza Amán? Simboliza el Satán, pero el Satán no es un ser que hay por ahí, está dentro de ti. Son tus pensamientos, es la sombra, es el inconsciente colectivo que te afecta, son los pensamientos limitantes, las creencias limitantes, son las ideas de autoboicot que tenemos, son las ideas de baja autoestima que tenemos, son las ideas autodestructivas que tenemos, son los temores que tenemos que nos impiden vivir plenamente, son esos momentos de miedo y de inseguridad en los que creemos que estamos solos y desamparados y que vamos a morir y que tenemos que hacer algo para evitar morir, y para eso hay que hacer cualquier cosa que no sea el propósito de nuestro alma. Eso es lo que nos hace detenernos de lo que estábamos haciendo y rendirnos antes de haber logrado lo que queremos. Es lo que nos hace rendirnos porque decimos: no, es que ya estoy cansado y no se cumple mi manifestación, yo me rindo, este propósito mío es muy difícil. Es todo lo que te impida seguir el propósito de tu alma. Eso es Amán. Y son pensamientos, son creencias, son todas las sombras y los bichos y demonios que tenemos dentro de la cabeza, son arquetipos que nos impiden el propósito. No es una persona, no hay enemigos fuera, están dentro de ti. Puede que se manifiestan fuera de ti, claro, se manifiestan fuera porque están dentro. Entonces, si los ves fuera, en forma de
relaciones personales conflictivas, personas que te quieren impedir que tú cumplas tu sueño, que te quieren disuadir, que te bajonean, que te maltratan, que te engañan. Todo lo que puedas manifestar fuera de ti en contra de tu sueño, en contra del propósito de tu alma y de tu yo soy, viene de los pensamientos. O sea, que Amán es un estado de conciencia limitante. Amán es un conjunto de pensamientos negativos, es un túnel de realidad negativo, como esos túneles de realidad en los que estamos hablando en esa serie que estamos haciendo sobre túneles de realidad. ¿Os acordáis de por qué todavía no has manifestado eso que quieres manifestar? ¿Cuál es la razón? Estamos haciendo una serie de vídeos sobre eso, ¿no? Bueno, pues eso es Amán. Y Amán engaña de alguna manera al rey, que es engañar, hace que el yo soy, hace que la conciencia manifieste cosas que no quiere manifestar. Hace que la conciencia manifieste cosas que tú no quieres que se manifiesten. Entonces, ¿qué sucede? Que Mardoqueo, que se entera de todo de esta confabulación, pues rasga sus vestiduras y se fue por la ciudad clamando, dice el versículo 1 del capítulo 4, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande amargo clamor, y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaban, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Vinieron entonces las doncellas de Ester y sus eunucos y se lo contaron a Ester. Entonces Ester, la reina, tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Ester llamó a Hatac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Bueno, entonces ya Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia del dinero que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos, a fin de que mostrase a Ester y se lo declarase. Y le encargara que fuese al rey, que ella fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. A interceder delante del rey por su pueblo. Esto es, que ella fuera a hacer una manifestación, una asunción de liberar a su pueblo. Iba a asumir que su pueblo iba a ser liberado. Iba a tener un concepto nuevo de su pueblo, un concepto liberador de su pueblo, y no un concepto de que su pueblo iba a morir, de que su pueblo iba a ser aniquilado, de que su pueblo iba a perecer, no iba a ser salvado, no iba a liberarse de las cadenas de opresión de la mente. Entonces Ester, aquí llega el punto que os digo importantísimo en el reinado de Ester. Dijo en el versículo 16, esperad un momento. Ester le dice a Mardoqueo, porque en ese momento tiene miedo, porque Mardoqueo le dice que ella tiene que interceder ante el rey por su pueblo. Y entonces ella en ese momento flaquea y tiene miedo y dice, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y le contesta Mardoqueo a Ester, no pienses que escaparás en la casa del rey, más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Qué quiere decir esto? Ester tenía miedo porque había un decreto que si tú te presentabas ante el rey sin ser llamada, pues morías, a no ser que el rey le agradara tu presencia y tu visita de sorpresa y dijera, pues no, que viva, ¿no? Entonces ella sabía que podía morir si hacía esto. Y entonces ella tenía miedo de morir.
muchas veces nos pasa, tenemos que hacer algo y nos da miedo. Tenemos el ego ahí diciéndonos que no, que tenemos que sobrevivir. Pero Mardoqueo le dice, no pienses que vas a sobrevivir porque ahora no lo digas o no lo hagas, sino que vas a morir igual. Como diciendo, tú tienes un propósito en tu vida. Si no lo haces ahora, lo vas a tener que hacer después. Pero si tú obedeces al ego y no a tu yo soy, no te pienses que te vas a librar de una vida no te pienses que vas a obtener una vida plena. Si tú decides sucumbir a lo que el ego dice y a sus temores, tú no vas a vivir una vida plena por muy reina que seas, al igual que los demás. No vas a vivir feliz ni vas a tener el éxito que quieres. Tienes que seguir adelante en el propósito de tu alma sin rendición, porque quién sabe si tú has sido llamada a reinar para este momento de la historia. Esta es tu misión más importante, el momento más importante. Y Esther dijo entonces a su tío, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si he de morir, que muera. Y aquí, amigos, es donde llega el momento más álgido de esta historia, porque Esther está dispuesta a todo con tal de hacer lo que su alma quiere, porque ha conocido, porque sabe quién es el rey, conoce al rey, sabe que su yo soy no la va a defraudar, sabe que Asuero, que es el rey que simboliza el yo soy, no la va a defraudar, aunque tiene miedo de lanzarse a esta aventura y que de repente se encuentre sola y que el yo soy, Dios, el universo, no la respalde, sino que la abandone y ella muera a sus deseos y no los cumpla. Ella no logre la plenitud y el éxito y el propósito que ella tiene, que su alma tiene, que el alma de esta persona tiene. Entonces ella se atreve a lanzarse, a reprogramar su conciencia, a hacer todas las técnicas, a seguir adelante, a persistir, a no rendirse, a no sucumbir. Se atreve porque ella conoce a su yo soy. Ella tuvo un encuentro, como yo lo tuve en su día, lo tuvo. Y cuando uno tiene un encuentro un encuentro verdadero y real, ya no crees en Dios, ya lo conoces, como decía Jung. Yo no creo en Dios, yo lo conozco, claro. Lo conoces y sabes que nunca te va a dejar ni te va a abandonar y que aunque haya momentos duros, difíciles, de miedo, de ansiedad, de inseguridad, tu cerebro reptiliano a tope con miedo, queriendo sobrevivir en situaciones muy críticas, muy difíciles, aún así tú tienes la voz de tu alma guiándote, tú tienes la sabiduría y la experiencia de ese momento en el que tú tomaste la decisión, porque comprendiste que tú eres el yo soy y que tu vida aquí es para seguir el propósito de tu yo soy, de tu alma y no otro. Entendiste que si no sigues el propósito de tu alma, tu vida no va a ser para nada plena, sino que vas a tener una vida difícil, con pruebas, de noche oscura del alma, de dificultades que finalmente va a tener que despertar a base de sufrimientos. Así que, ¿por qué es mejor despertar a base de aprendizaje, evolución, experimentación y de intentar seguir la voz de tu alma? Porque Esther fue protegida desde el primer momento en el que tomó esta decisión, lo mismo que cualquiera de nosotros lo está. Y de hecho, no os voy a seguir contando la historia, si queréis la seguís leyendo, pero veréis cómo todo sale perfectamente bien, más allá de lo imaginable. Es hasta divertido, tiene hasta su ironía, porque el universo siempre, siempre, siempre te va a defender, hasta con sentido del humor. Lo va a hacer de tal manera que va a ser todo absolutamente perfecto. Así que si queréis saber cómo salió adelante y cómo hizo el algoritmo del universo para cumplir la manifestación de Esther, de Mardoqueo y de todo el pueblo que se unieron a asumir lo mismo,
que era la liberación de las cadenas mentales que todos tenían, veréis cómo el universo, con su maravilloso algoritmo, hace que todo sea de la manera más espectacular, divertida e incluso irónica, porque es fabuloso. Así que, ¿qué os puedo decir? Todo salió bien finalmente. Cuando Esther se presentó ante el rey, por supuesto, la aceptó, la escuchó, creyó en ella y todo lo demás está escrito en el libro de Esther, que lo tenéis en la Biblia. Os animo a que lo conozcáis, lo investiguéis y que por favor todo comentario que queráis hacerme me hagáis. Y que si os interesa este tema, os apetece que siga con la historia, pues me lo digáis y a lo mejor pues hago otro vídeo de continuación de esta historia. Bueno, mis queridos compañeros de viaje, espero que os sirva, espero que os ayude y sobre todo recordad ese momento en el que todo cambia en tu vida, en el que tú tomas posesión de tu reinado, es cuando tú decides entregar tu vida a tu yo soy y decides vivir tu vida siempre para la voluntad de tu alma. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que la otra vida nunca te va a hacer feliz. No lo haces obligado, no lo haces forzado, lo haces convencido porque tú has vivido una experiencia mística, espiritual, metafísica, llámalo como quieras, que nadie te puede quitar, una o muchas experiencias, porque en realidad vas a vivir muchas experiencias o habrás vivido muchas. Esa experiencia te hace ver que no puedes estar en otro lado y que como el rey David, no hay otro lugar en donde tú estés mejor que en la presencia de la divinidad, que en la presencia, que en el presente, que siendo consciente de quién eres, de que todos somos uno y de que no hay separación entre ti y la totalidad, y de vivir una vida siguiendo el propósito de tu alma, no dejando de ser un ser que crea más y más cosas porque eres la divinidad y la divinidad es creativa y siempre está creando cosas maravillosas y sirviendo y haciendo cosas por el bien y la evolución de todos los seres sintientes. Así que amigos, os mando un fuerte abrazo, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por todo vuestro apoyo y por escuchar. Chao, chao. Si te ha gustado, dale un me gusta o compártelo con quien puedas pensar que le pueda ayudar. También puedes suscribirte al canal o dejarme un comentario en la caja de comentarios. Un abrazo y muchas gracias.